Hola, buenas noches. Otra noche intensa, la noche de hoy, en Madrid principalmente, en otras localidades en menor medida. Y realmente son de esas situaciones donde nosotros, como insistimos ayer, pues hay que llamar a la calma y la tranquilidad. El 90%, 95% si quieren, 99% si quieren apurar, de los que se han manifestado hoy, son gente pacífica, son gente de orden. Y luego ha habido el típico, pues esos infiltrados, esos que siempre están para hablar la bronca, y luego esos que les encanta la notoriedad pública y que se piensan que están salvando España, cuando lo que están haciendo es ponerle en las manos algo que desea Sánchez y algo que sobre todo entusiasma a Puigdemont. Hay que decirlo así de claro. Y vamos a hablar obviamente de ese Sánchez que políticamente ya podemos decir que está muerto. Luego hablaremos de esa sensación, vamos a decirlo así, de que se está enrocando Sánchez sin ningún atisbo de entender lo que está pasando, de entender en pocas palabras que esto está acabado, y lo denota en sus movimientos. También hablaremos de esa información que está saliendo las últimas horas, que nos ha llegado mucho, sobre que habla de un artículo de la Constitución que prevé disolver las Cortes, pero luego otro que prohíbe la disolución. Bueno, en fin, vamos a intentar explicarlo para intentar que la gente no se lleve ningún equívoco. Está bien cuando salen ciertas informaciones intentar contrastarlas de una manera rápida y eficaz. Luego nos iremos también a hablar de Junts, que parece que siempre hemos dicho que su ideal de Puigdemont era humillar a Sánchez, pero la sensación cada vez más justa para indicarlo sería que quiere desestabilizar España y lo está consiguiendo. Curiosamente, muy curioso. Luego nos iremos a las respuestas. Tenemos a Yolanda Díaz acojonada, que no dice nada. Es consciente de que van a ir a por ella, los de Podemos allí ya saben que van a navajazo puro y duro. Luego Ayuso, que se está posicionando cada vez más, y Feijóo, que parece que entra en esa dinámica de no saber cómo encajar lo que está sucediendo. Vamos a decirlo así, vamos a ver si lo sabemos explicar bien, porque es complicado de explicar. Luego tenemos a Vox, que no sabe muy bien qué hacer, vamos a ser sinceros, si subir, bajar, meterse, no meterse. Y acabaremos hablando de Portugal, donde el presidente, un socialista, Antonio Costa, el primer ministro, ha dimitido por corrupción. Han entrado ahí en su casa la policía y algunos de sus altos cargos también por una corrupción referente a cobros de empresas, vamos a decirlo así. Y acabaremos hablando de una cosa que hoy nos han comentado que es importante remarcar. Ha habido otra detención de terroristas yihadistas en España, que no hay que olvidarse que estamos en el nivel 4. Y no hay que olvidarse porque si seguimos la dinámica de Cataluña, recuerden, y no intentamos ser pájaro de mal agüero, que cuando más confusión había, cuando todo estaba muy confuso, no habían llegado todavía obviamente octubre, pero ya estaba todo muy confuso, pasó lo que pasó. No se puede despistar el Estado en cosas tan importantes como estas. Es algo que hay que tener cada vez más claro. Y decíamos, pues parece que políticamente hablando, Sánchez está muerto y Sánchez no se ha dado cuenta de que está muerto, lo cual sería una paradoja, digamos, cuanto menos curiosa, porque no sabemos cómo lo opinan ustedes, pero la realidad es que el presidente cada vez dice cosas más alejadas de la realidad, más tirando casi un acervo histórico, tirando una sensación de pasado, un acervo de no sabemos exactamente de qué. Y hoy, hace apenas un poquito más de una hora, pues ha comentado sobre las manifestaciones, los incidentes de hoy, las protestas de hoy. No esperamos nada de quienes por acción u omisión apoyan el asedio a las casas del pueblo socialistas. Casas del pueblo, Dios mío. Su silencio les retrata. El avance social y la convivencia merecen la pena, no quebrarán al PSOE. Realmente ha perdido totalmente el norte Sánchez. Y algunos empiezan a pensar desde dentro de, obviamente, del propio socialismo, que esa tirada hacia adelante, eso que decíamos ayer, de pasar por el desfiladero por el que no se pasa con el bulldozer, lo único que va a hacer es arruinar ya la poca
predisposición que hay al votante habitual de votar socialista, llevarlo hasta el olvido. Porque las manifestaciones de hoy, segunda jornada, tercera, que van a continuar los próximos días, pues lo que están demostrando es un tensionado de la democracia bastante elevado. Hoy ha sido notorio, quienes hayan seguido la manifestación de Madrid, que acababa nuevamente con incidentes, con heridos. Según la delegación de gobierno había 7.000, claro. Ahora mismo aquí donde estoy yo, pues somos 2,5 millones. En fin, si había 7.000 allí, pues algunos solo viendo lo que había en la Gran Vía, pues creemos que había bastante más. Y la mayoría de gente era gente como pueden ser ustedes o nosotros. Es decir, gente absolutamente normal. Diríamos la mayoría, diríamos el 80, no, el 90, el 90 y pico por ciento. Es cierto, y se ha visto alguna escena lamentable en la valla policial, que hasta una mujer mayor, según nos dicen de 75 años, impedía que unos nazis, porque hay que llamarles así, cuya única intención era reventar esta manifestación, como pueden reventar mañana otra cosa. Aquí en Barcelona estamos muy acostumbrados a este tipo de gentuza, pues intentaran provocar a la policía. Luego estamos en una situación que entendemos, que hay mucha gente que no lo va a entender. Pero nosotros hemos explicado en el caso, y salvando distancias, pero creo que se va a entender muy bien, en el caso de Israel y Hamas, pues que cuando estalla un conflicto, pues las cosas, esa frase que nos gusta últimamente, las carga el diablo. Y muchas veces, oiga, en tiempos de guerra, lo hemos explicado alguna vez, pues no haces prisioneros, no vas a hostias, no te dedicas a la Convención de Ginebra, ni, perdón, ni gilipolleces de esas varias, no. Tú estás entrando en una situación donde sabes que hay 3 francotiradores armados, oye, y al primero que saca la cabeza le pegas un tiro. Y si tienes la mala suerte de que esa persona era un inocente que pasaba por ahí, pues miren, es una desgracia del conflicto. Y sabemos que esto mucha gente no lo entiende, ¿eh? Que les encanta ver a la gente películas y se piensan que uno controla los nervios en las situaciones más extremas. Esto viene a cuento porque obviamente cuando la policía sale, pues la policía pues tiene que hacer lo que tiene que hacer, que es limpiar las calles. Y es lógico y coherente que cuando solo un 1%, como mucho, que creemos que serían entre 60 80 nazis, vamos a decirlo así, incluso una de esas conocidas ha subido a una tarima a hacer el símbolo nazi y la han echado a silbidos la gente, porque la gente es muy consciente de que algunos quieren patrimonializar estos actos como si fueran suyos. Y estos actos son de todos ustedes y de todos nosotros. Son de gente que realmente desea mantener la democracia y que no quiere ni a unos ni a otros. Y obviamente cuando revientas las vallas y los policías tienen una función, que es poner el orden, pues obviamente es fácil que en un momento de tensión, porque, y les confieso que quien no lo sepa, pues es una experiencia intensa. Ustedes imagínense, hablamos ahora de Cataluña, hacemos un retroceso, porque con todo el respeto, lo que hemos visto hoy en Madrid al lado de lo de Cataluña es un juego de niños. Perdón, pero quien no está en Cataluña y hemos estado en medio, sabemos que esto es un... nada. Esto parece que estén jugando al parchís en Madrid. Lo cual es positivo, porque quiere decir que realmente solo hay 80, 60 tarados que buscan la bronca continua. Que luego hay alguno que lo defiende, etcétera, nos parece muy bien. Pero la realidad es esa. La policía en el momento que tiene obviamente que cargar, pues no se va a ir con hostias. Es como decíamos, como el conflicto de Israel y tal, cuando estás en un momento tenso y no le puedes pedir a la gente que esté manteniendo el orden todo momento, pues puede pasar lo que puede pasar. Y alguno dirá, ¿y cómo se evitan esas situaciones? Pues miren, esa mujer que hemos comentado ha intentado evitar ella sola, echando a esos nazis de ahí. Ya tiene enfrentamientos y la han pegado. Quien haya visto el vídeo lo habrá visto. Creemos que ha salido en más de un medio también. Y realmente la democracia la defiende más esa mujer que muchos políticos. Y seguramente algunos que quieren ponerse medallas, lo que deberían hacer es ir a esa primera fila y echar a esa gente que no dejan de ser 80 o 90. Al final, ustedes saben como nosotros que cuando hay un gran follón, bastan 4.
Hay aquella leyenda famosa en Francia de la Revolución Francesa, hemos explicado muchas veces, que la toma de la Bastilla, que hasta tiene nombre, que tampoco parece que fuera muy cierto, fueron 300, me parece, o 200. No hubo más. Ni hace siglos la gente estaba para hostias, ni ahora está para ser un héroe. Pero está claro que si friccionamos la democracia, lo que hay que intentar apelar es a esa tranquilidad y esa calma, dentro de ese mantenimiento, obviamente, de la tensión, que nadie piense que esto se soluciona quedándose en casa. Eso también hay que decirlo con claridad, pero haciendo partícipes, que se coloquen en el primer lugar, gente con una ideología precisamente poco democrática, que otros personajes que se dedican, no sabemos muy bien a qué, al escafandrismo, yo que sé a qué se dedican, intenten ganar notoriedad, como si ellos fueran los que van a hacer resurgir la democracia. Toda esa gente no debería tener cabida en unas manifestaciones como esta. Porque nadie puede adueñarse de lo que muchos españoles desean, que no lo olviden, son elecciones. Nadie está pensando en otra cosa. Pero a algunos parece que se les va la mano y realmente hay una situación cada vez más conflictiva, que es que estas situaciones tensas las carga el diablo. Hoy ha vuelto a haber heridos, pero ustedes imagínense que ese deseo que siempre había tenido Junts en el caso del tsunami, de que hubiera muertos, pues sucediera. Oiga, que cualquiera se puede girar con mala suerte, darse con una farola, caerse contra una piedra del suelo y partirse la cabeza. Y esto puede suceder. Y quizá hay que empezar a pensar que hay maneras, digamos, de evitar que estas situaciones se compliquen más de lo que son. Y sabemos que es difícil porque la gente está enfadada, la gente está cabreada y seguramente, y lo decimos con todo el respeto, a alguno que estuviera allí manifestándose, como os he dicho, de esta 99% de gente súper honrada que había, o 99,5%, y estuviera allí y de golpe un policía le haya pegado un porrazo, dirá, me cago en la puta, Carlas, pero ¿qué coño me vas a decir si yo no había hecho nada? La excepción que confirma la regla. Y sabemos que es difícil aceptarlo, pero hay que empezar a tener esa cierta humildad en estos temas de intentar evitar convertir lo de hoy en habitual, porque eso no gana nadie, y en todo caso, si alguien gana es Sánchez, y si alguien gana es Puigdemont, que ve el país en llamas gracias a él. Y esa sensación empieza a ser un poco, vamos a decirlo así, cuanto menos desagradable para todos. Y todo esto obviamente viene fruto del cabreo en su momento de Puigdemont aquel jueves, cuando vio que Esquerra salía y hablaba más que él, y luego de los avances del Consejo General Judicial, del juez de la Audiencia Nacional, que han hecho que Puigdemont tenga claro o clarísimo que lo que le prometa Sánchez no vale para nada, con lo cual Sánchez se convierte en un muerto viviente. Y eso es algo que hay que empezar a analizar con claridad. Porque cuando uno se convierte en un muerto viviente y, como hemos dicho, se encierra en sí mismo, puede pensar hasta cosas extrañas, vamos a decirlo así. Y Sánchez es candidato a pensar cosas extrañas. Hoy ha aparecido a última hora un tuit, supongo lo han visto en más de algún lugar, que dice literalmente, lo vamos a leer, ya sabemos que vamos 2 días leyendo mensajes y tal, pero creemos que es interesante, que recuerda que el artículo 99 de la Constitución prevé la disolución de las Cortes el 27 de noviembre, al cumplirse 2 meses de la primera votación de la investidura fallida. Vamos, lo que todos sabemos, que el 27 de noviembre, si no hay novedad, se convocarían elecciones. Pero añade esa información, pero el artículo 116 de la Constitución prohíbe la disolución durante la vigencia de un estado de alarma de excepción o de sitio. Y algunos han asociado que lo que está buscando precisamente el presidente Sánchez es incendiar todavía más las cosas para de esa manera poder convocar un estado de excepción, de alarma, llámenle como quieran, para a partir de ahí no querer disolver
el Congreso y permanecer en el poder. Una estrategia que la lees de primeras y dices, hostia, qué bien pensada. Pero a veces hay que intentar leer todas las cosas con detalle. Y efectivamente, te vas al artículo 116 de la Constitución que dice: no podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo. Este artículo llama sobre el estado de alarma, estado de excepción, ¿vale? Y estado de sitio. Quedando automáticamente convocadas las cámaras si no estuviesen en periodo de sesiones. Su funcionamiento, así como el del resto de poderes constitucionales, no puede interrumpirse durante la vigencia de estos estados. Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjera alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serían asumidas por la Diputación Permanente. Es decir, si expira el mandato del Congreso, se va a la Diputación Permanente, con lo cual no ha lugar a parar nada. Y es más, si alguno quisiera violentar este artículo, lo decimos con toda claridad, lo hemos comentado hoy, sería automáticamente detenido. Lo decimos con todas las palabras, y aquí incluimos al presidente Sánchez. Se puede intentar jugar con la democracia, se puede intentar flexionar la democracia, pero lo que no se puede es hacer trampas delante de la Constitución, intentando buscar excusas. Y hoy ha sido notorio que las cadenas que han dado en directo todos los incidentes, si se han dado cuenta, han sido la 1 y la Sexta, las dos cadenas más pro gobierno que hay actualmente, porque la intención del gobierno, como decíamos el otro día, es elevar al máximo la tensión para intentar crear ese escenario, como ha comentado Sánchez en el tuit, de asedio constante al socialismo. Y no, está claro que lo que se está aquí hablando, de lo que se debe tener en este momento todo el mundo claro, es que hay un presidente que no va a conseguir ser presidente y que automáticamente va a tener que llevar a las elecciones. Y allí ya veremos cómo lo hace Feijóo, pero allí ya decidirán los españoles qué se hace y no se hace. Y Sánchez se ha metido en ese berenjenal, como llevamos semanas diciendo, él solito. Y el problema es que empieza a darse cuenta, como se ha visto hoy en el Consejo de Ministros, de que la situación es cuanto menos difícil. Por no decir que a estas alturas, y nosotros también lo decimos con rotundidad, como hemos hablado todos estos días, aunque Sánchez llegara a un acuerdo con Puigdemont, no querría decir que fuera presidente. Porque la intención de Puigdemont, obviamente, es pedir todo. Hoy ha pedido ya la deuda total de Cataluña, más de 400.000 millones. O sea, imagínense, lo hemos hecho los números. Si con 15.000, según Junqueras, el tonto de la película, nos daba 2.000 a cada catalán, con más de 400.000, se imaginarán que a cada catalán, vamos, nos ha tocado la lotería. Casi era 400.000 euros por catalán. Yo me apunto. ¡Wow! Que paguen los votantes de Barbón de Asturias, bueno, o cualquiera. En fin, todo peticiones inasumibles. Hoy ha pasado, por cierto, una de esas cosas curiosas. La Fiscalía, ¿saben esa que de quién depende? Pues ha pedido archivar el caso de Negreira en el tema de Laporta. Laporta, un reconocido independentista. A ver si también estaba en los pactos. Es que te has de echar unas risas. Lo decimos sabiendo que hoy son días muy tensos. Pero miren, quien se ha metido en ese desfiladero, quien se ha querido la historia, ha sido Sánchez. Puigdemont, nosotros siempre hemos jugado, pero tampoco tenía mucha lógica. Y vamos a explicar un pequeño matiz de error que quizá hemos estado cometiendo, de que quería humillar a Sánchez. Pero realmente Puigdemont se ha dado cuenta que Sánchez no es nadie. Y lo que le va a Puigdemont es realmente inestabilizar España y humillar España. Y ver las imágenes de hoy le hondan una gran satisfacción a Puigdemont, porque está viendo lo que pasó en Cataluña reflejado en España. Perdón, en otra parte de España. Y eso al final es lo que desea Puigdemont, humillar a España,
Y para eso, obviamente, toca humillar al presidente del gobierno. Y en ese camino va a pedir todo lo que pueda pedir y más. Porque sabe que Sánchez en este momento le va a querer dar todo. Pero aunque le dé todo, sabe también Puigdemont que con los movimientos del Consejo General del Poder Judicial, la posible decisión del Supremo de impugnar a Europa la medida del juez de la Audiencia Nacional, sabe que no tiene recorrido la aprobación del presidente Sánchez o lo que le quiera prometer. Y si no tiene recorrido, ¿para qué mojarse? ¿Qué es mejor? ¿Ser un héroe por haber humillado a España? ¿O que te traten de tonto y no puedas volver a Cataluña porque te llamen butiflé y traidor? Bueno, un personaje inestable como Puigdemont, que fue capaz de meterse en un maletero, imaginarán que no le va nada que le llamen traidor y butiflé, que es la versión, digamos, de traidor dicha aquí en Cataluña. Y en ese aspecto puede, insistimos, salir mañana y decir que ¡hey! Hemos llegado a un acuerdo de investidura y luego no votarlo. Pero con la inestabilidad que hay ahora ya veríamos qué partidos le van a votar. Porque ahora mismo todo es un descontrol y lo más cierto de esta situación es que el presidente solo gobierna a base de tweets y parece que está en una situación personal bastante complicada. Hay gente que no lleva muy bien los nervios y hay gente que se pone nerviosa en situaciones de este estilo. Y una cosa es negociar y pactar y otra es que te humillen en público como está haciendo continuamente Puigdemont con Sánchez. Y eso Sánchez pues no lo lleva muy bien. Vamos a ser claros y rotundos. Y a todo eso, en la oposición. ¿Qué tenemos en la oposición? Bueno, antes tenemos, a la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, que como ven está totalmente callada. Está callada por una cuestión real. Está acojonada. Si no hay gobierno, la van a fulminar los de Podemos, aunque sean 4, pero son muy navajeros. Y sabe que se acaba su carrera política. Por suerte, por cierto. Y ya veremos, porque el gran problema de esta gente, incluyendo a muchos del gobierno, es dónde se colocan cobrando estos sueldos y estas prebendas. ¿Dónde va a volver a volar Yolanda Díaz en un avión privado? El propio Sánchez, ¿eh? ¿Dónde van a vivir a cuerpo de rey? Pudiendo maltratar a ciudadanos y a las leyes. Y esto al final, alguno dirá, pues trabajando como todos, obviamente. Pero para ellos es una carrera en solitario, una travesía del desierto muy complicada. Recuerden aquí el expresidente de Cataluña, el señor Mas, el portero con idiomas que teníamos. Pensamos que íbamos a colocar algún edificio de estos de oficinas aquí en Barcelona. Al final, pues no se dedica a nada. ¿Quién quiere personajes mediocres en la empresa privada? ¿Alguien de verdad cree que va a fichar a alguna empresa Irene Montero, a Yolanda Díaz o al propio Pedro Sánchez? Sinceramente, ¿alguien se lo cree? Es que no se están jugando un cargo, se están jugando su carrera política y su forma de vida. Y eso es lo que les pone delante del abismo. Y no saben cómo gestionarlo. Como parece que no sabe muy bien tampoco cómo gestionar los temas, decíamos la oposición. Tenemos a Ayuso cada vez más lanzada, parece que ha iniciado otra competición, ya fijó que realmente dice cosas que podrían ser coherentes, pero que parecen en todo caso inoportunas. Porque parece que repita lo que decimos en este canal, pero sin ese enfoque que creemos que es interesante. Decimos que repite lo que decimos aquí porque llama a la tranquilidad, a la calma, muy correcto. Pero hemos dicho al principio, fijo, si consideras que hay que protestar, porque creemos que lo considera, contra la amnistía, puedes hacer es venirte con Borjita, la cookie, y 4 cachas, o 25, ponerte los primeros delante de la valla, saludar a la policía, sentarte si quieres, eso que ha propuesto hoy un periodista, nos ha parecido inteligente, sentarse como protesta hasta las 12, luego
irte y apartar a todos los nazis, que obviamente no son de tu partido, por cierto, ni del otro, y demostrar que lideras el movimiento. Pero claro, para eso hay que, oye, a veces hay que quitarse el traje, coño, fijo. Y hace frío a las noches en Madrid. Pero quizá son las cosas que hay que hacer para demostrar el liderazgo que careces. E insistimos, y si hay elecciones, deberías empezar a preparar un equipo profesional. Porque está claro que si no eres presidente, también vas a desaparecer de la política. Y mientras decíamos Ayuso, pues moviendo ficha y diciendo cosas bastante más claras que Fijó, con lo cual se ha convertido en objetivo nuevamente de la ultraizquierda que intenta, digamos, convertir al PP en un atajo prácticamente de ultras, porque es que los mensajes del PSOE son bastante lamentables y de la prensa prostituida ni les cuento. Tenemos, por cierto, a Vox que no sabe muy bien qué hacer. Tiene el mismo problema, entre comillas, que tiene Fijó, porque por un lado quieren participar, pero por el otro ven que hay grupúsculos que pueden ensuciar su participación porque, insistimos, la mayoría de votantes, también el 99% de Vox, aunque no traguen a Sánchez, creen que las cosas no se pueden hacer ni deben hacer con violencia, como este grupo de nazis que ha aparecido hoy. Y claro, el problema a lo mejor es que algunos en el partido que son un poco más proclives al 10 que al 8, pues no acaban de ver esos movimientos y hay que imponerse e intentar, lo mismo que decimos de Fijó, señor Santiago Abascal, tener liderazgo. Y el liderazgo se hace no enviando 4 tweets, sino se hace, como decíamos, estando en la calle si es necesario. Y nos vamos fuera de España, nada, 2 segundos para comentar, supongo lo saben, que el primer ministro socialista, Antonio Costa, ha dimitido hoy tras haberse conocido que la policía ha entrado en su casa para contrastar, para investigar en un registro, vamos a decirlo así, claro, casos de corrupción que le han hecho al cabo de unas horas, pues dimitir. Dimitir, esa palabra rusa. Porque imagínense, aquí, Sánchez, por lo de la tesis, por 3 millones de cosas, te podría dimitir por muchas cosas. Bueno, por lo de los seres, porque hizo dimitir a Rajoy por lo suyo. En fin. Y esto lo dijimos hace semanas. Una democracia está consolidada cuando un presidente es detenido. En este caso, investigado. En Portugal llevan 2. España jamás ha sido posible. Pero es que aquí prácticamente socialista, porque este señor era socialista, ni un ministro. Alguien se debe creer todavía que el señor Bono los caballos los sacó del sueldo de presidente, en fin, cada uno puede pensar lo que quiera, pero la realidad es que parece que esa casta de intocables sigue al mando de todo. Y Portugal nos da una lección de democracia. El señor Antonio Costa, que no sabemos si es culpable o no, da una lección de democracia, dice que va a defender su inocencia. Y eso es fundamental para consolidar la democracia. Y en España vamos un paso atrás. Y no queremos abandonar hoy sin recordar una cosa. Hoy ha habido nuevas detenciones de yihadistas, que estamos en el estado 4. Recuerden, esto es un tema importante. Y recuerden que cuando todo lo que sucedió en Cataluña, una de las cosas que sucedió también en medio de toda esa vorágine del 2017 fueron los atentados. No estamos llamando a los cisnes negros ahora, ¿eh? Pero hay que estar atento, hoy como decíamos, esa detención, porque al final las concentraciones acaban siendo lugares muy plácidos para que pueda suceder cualquier cosa extraña. Y son temas que todos debemos ser conscientes. No es positivo, digamos, esa sensación que estamos viviendo como país democrático, seguramente provocada por esas negociaciones sorprendentes, vamos a ser finos y delicados, y por esos medios prostituidos. Tenemos al señor Fortes de fondo, un elemento sinceramente prescindible de cualquier inteligencia humana, gente de partido que sabe que solo vive con esto, y ustedes deberían reflexionar en un momento como este. Creemos que todos lo tendrán claro, que cuando
gente que lleva toda la vida viviendo de el mismo Sánchez, toda la vida ya viviendo la política, cuando le enfrentas a la realidad de poder desaparecer, pues se pone nervioso, tenso y toma decisiones erróneas. Y con ciertas cosas, presidente en funciones, mejor no jugar, porque lo de Portugal quizá nos toque reforzar la democracia como hacen nuestros vecinos. Nosotros nos vamos a ir a mañana, suponemos que volverán todos los temas, esto se va intensificando cada vez más. Estamos, el gobierno, en un callejón sin salida. Tenía hace días la opción de haber dicho que a la mierda con Puigdemont y hemos hecho todo lo posible, pero no podemos aceptarlo. Ahora parece claro, sobre todo luego de la foto y de los acuerdos con Esquerra, que ese camino ya está totalmente cerrado, con lo cual habrá que ver hasta dónde llega el encierro de Sánchez. Si quiere ser como Nerón, ver Roma quemándose mientras él toca el arpa. Nosotros vamos a estar mañana de nuevo. Recuerden todo el tema de las aportaciones, todo eso. Nos emplazamos a mañana. Como siempre decimos, seguimos.